Bienvenidos una vez más a Sobrevivientes. Esta semana vamos a estar conversando con una psicóloga, pero nos vamos a enfocar no ella como psicóloga, sino ella como madre. Madre de un niño que tiene una condición de síndrome de Down y nos va a hablar y vamos a conversar sobre su experiencia como esa madre con un hijo con esa condición, cómo le fue dada la noticia, cuándo, cómo lo ha manejado. Y es lógico que como psicóloga también nos va a dar un poquito de guía. Aunque alguien me dijo a mí una vez que los muchachos más malcriados son los hijos de psicólogos. De eso vamos a hablar también. De eso también vamos a hablar. Te damos la bienvenida, qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Realmente tú tienes como muchas cosas que hablar. Sí. Pero vamos hoy a... Hemos tenido una vida muy intensa. Muy intensa, lo cual es muy bueno, porque eso es lo que uno se lleva en la vida. Sí, así es. Y con cada experiencia uno aprende cosas diferentes, totalmente. Así que nada, comencemos por ti. ¿Quién tú eres? ¿Cómo tú eres? ¿Cuántos hijos tú tienes? Todo. Bueno, pues yo soy la mayor de 4 hermanos. Mi mamá y papá tuvieron juntos, no tuvieron primero a mí, a mi hermana y a mi hermano, y luego se divorcian y viene Alberto, mi hermano más pequeño. Entonces ya tú sabes que mi mamá tenía 18 años cuando me tuvo, o sea que crecimos una juntas. Bebé. Exacto. Entonces yo desde muy temprana edad sabía lo que era ser una cuidadora, porque yo era la hermana mayor, obviamente, y uno siempre, tú sabes, ayuda a los padres. Ahora todo está tan psicologizado que de una vez te dicen, no, tú fuiste una hija parentalizada, porque tú sabes que a veces la psicoterapia, aunque está diseñada para ayudar, también psicologiza mucho y victimiza mucho sin querer. Y alimenta mucho la ficción. Entonces las personas a veces se hacen unas historias y se las creen esas historias. Entonces, como que yo con eso siempre agrego, sí, es verdad que yo fui una hija que... ¿Cuidaste de? Que cuidé de mis hermanos y quizás sí fui muy parentalizada y lo sé, pero eso me dio mucho poder y muchas herramientas, como aprendí mucho, que más tarde todo eso me sirvió. Entonces uno no solo puede ver lo malo, uno tiene que también ver lo bueno. Claro, ¿por qué pasaron las cosas? Ocupé esa posición cuando yo tenía, por ejemplo, 11 años fue el divorcio de mis padres. Esa experiencia fue muy negativa porque no solo por lo que implica un divorcio para un hijo, sino porque ellos no se supieron manejar bien. Entonces fue hostil, fue difícil. Mi papá cae en su primera depresión. Luego él se casa, gracias a Dios, con un ser humano maravilloso, al cual yo quiero muchísimo. Fue lo mejor que nos pasó y se lo digo a cada rato. Y luego nace mi hermanito y mi papá cae en una segunda depresión de la cual él no sale hasta que él se suicida cuando yo tengo 14 años. Wow, y medio. qué duro. Sí. Entonces eso me marcó increíblemente. Pero porque claro, fue como en ese momento, o sea, como estaba más organizada la familia, él era el patriarca. Él es el que viene. Mis padres los dos tienen su historia. Mi mamá es adoptada, vivió en un orfanato en Madrid hasta los 3 años, que mis abuelos, que eran dominicanos, viajaron a Madrid, la adoptan, la traen, y luego mi papá viene escapando del servicio militar obligatorio de España. A los 18 años también. Sí, ellos los dos son españoles. Entonces, imagínate, ya ellos vienen con su mochila, ¿verdad? Independientemente de cómo haya sido el matrimonio, ya ellos los dos vienen con sus cicatrices, con sus heridas, con lo que traen al matrimonio, pero son dos seres humanos maravillosos, los dos, con muchísima fortaleza y muchísimo defecto, como todo el mundo. Pero de los dos aprendí muchísimas cosas. Y yo soy su hija mayor, imagínate el reto que es. Pero para ti fue como una esponja. Exactamente, yo aprendí mucho, la verdad, con ellos, siendo su hija. Y entendí desde muy temprana edad lo que era una enfermedad mental y el costo de una enfermedad mental, no solo para la persona que la padece, sino para todo el que los rodea. Entonces, en ese momento, nos criaron para ser la hija de Pepe. Yo era la hija de Pepe. Yo no sabía quién yo era. Las mujeres estaban todo el mundo alrededor de él, súper dependientes de las órdenes que él diera, lo que él decidiera para toda la familia. Él trajo sus hermanos de España. Entonces, él era como el que, ¿verdad? La vida de nosotros giraba en torno a él, hasta que él muere de esta manera. Y de repente nace un matriarcado muy fuerte. ¿Tu mamá? Mi mamá y mi tía.
porque mi tía paterna vivió en mi casa cuando mis padres, mi mamá y mi papá deciden traerla de Asturias, del norte de España, a vivir con nosotros, para que saliera de ese campo y estudiar aquí. Entonces ella vivió con nosotros hasta que se casó y para mí es una segunda mamá. Ella no es una tía. Entonces, entre ella y mi mamá, ¿verdad? Cada uno por separado, fueron los que recogieron los pedazos en ese momento, ¿verdad? Acuérdate que estamos hablando del 1993, él muere y que tu papá se muriera de esa manera, era como, ya tú sabes. Sí. La mentalidad de las personas es tan traumatizado de por vida, no van a poder levantar cabeza jamás. Ese tipo la misma sociedad victimiza más. No, totalmente. Y juzga mucho y también hay mucho morbo y mucho miedo de que sea algo contagioso, de que tengamos nosotros, que ahorita en todo es en el ADN. Entonces, ahí es que yo te puedo decir que es la primera vez que yo, me recuerdo perfectamente cuando volví al colegio, después de la muerte de él, mirar la cara de las personas con esa pena y con esa, que a mí me daba teriquito, porque yo decía, yo no quiero que ahora a mí me victimicen la vida entera porque esto no pasó. Y esto no es verdad que yo no me morí con él. Entonces de ahí nace esa necesidad de mí no, yo no soy lo que me pasó y yo no sé lo que vamos a hacer en esta familia, pero yo no puedo seguir repitiendo este trauma que hay transgeneracional en estas dos familias, la de mi mamá y la de mi papá. Sí, porque vienen con... Sí, y yo decidí buscar una psicóloga que se llamaba Rosemary Félix, que si ella ve este programa, ella sabe que yo siempre la menciono, porque ella fue para mí, primero me enseñó lo que yo quería hacer el resto de mi vida, porque el trabajo que ella hizo conmigo me ayudó muchísimo a sanar y a ponerle nombre a ese dolor, y a ponerle nombre a todas esas emociones. Pero mira qué bueno que tú, porque en la década de los 90 todavía los psicólogos no eran como las personas que tú más acudías. No, pero tú sabes que yo nací con una resistencia a la vergüenza increíble, yo lo digo a cada rato. Sí, porque antes era que va el psicólogo, cosas, no lo diga, porque tú no lo tienes que decir. A mí las cosas como tener un hijo con necesidad especial o que mi papá se haya muerto de esa manera, yo me negaba a ver eso como con un sentimiento de vergüenza. Yo no veía por qué yo tenía que tener vergüenza por eso. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo nací inmune a eso de la vergüenza. O por ejemplo, cuando Nando era chiquito, que era tremendo, y hacía una rabieta donde sea, cuando uno no le quería comprar una cosa, yo nunca dejé de que él viviera las consecuencias de eso que él estaba haciendo, de que porque había gente mirando. O sea, eso es otro tema. Pero, entonces nada, bueno. Ahí mi mamá se empantalona, obviamente, porque dice, espérate, yo tengo que sacar adelante a mis hijos. Yo me recuerdo que mami me dijo al segundo día del morirse, levántense que ustedes van para el colegio porque nadie va a agarrar esto de excusa para no servir ahora. Y yo me la encontré cruel ese día, pero no hay día que yo no le dé la gracia por eso. Claro. Porque yo dije, mira, ¿tú sabes qué? Ella no, por eso no nos cogió, dije, qué pena, no. Fue como ahora es que de verdad tenemos que tirar para adelante. Claro. Y ahí, bueno, mi tía por igual y mi mamá, las dos hicieron su labor con personalidades muy diferentes de levantarnos a nosotros. Y bueno, hago mi trabajo terapéutico, decido esto es lo que yo quiero hacer. Me dio miedito al principio cuando yo me gradué del colegio. Yo dije, tú sabes que no, yo voy a... Porque me daba miedo como... Yo era tan empática que me daba miedo como cargarme mucho. Exacto. Y como yo acababa de venir de tanto dolor, yo... Lo resistí al principio, empecé una carrera en mercadeo y fui miserable. De una vez me metí en psicología porque me di cuenta que eso no era lo mío. Y nada. Entonces ahí ya comienzo yo a estudiar mi carrera, sigo mi proceso, porque tú sabes que para graduarte de la carrera tú tienes que trabajarte tú. Me trabajé bastante. Hay unas horas de terapia que tú tienes que cumplir para graduarte de la carrera de psicología clínica. Bueno. Entonces, nada, en eso, la chiquita mía, la que tuvo cáncer, se graduó de UNIBE de psicóloga. Ah, bueno, fue de UNIBE, que yo me gradué. Sí. Nosotros somos la primera promoción de psicología de UNIBE. Entonces, nada, cuando eso sucede, yo siempre digo que la muerte de papi fue un momento decisivo, primero por todo lo que eso implica, ¿verdad? Las emociones que yo sentí en ese momento porque lo que ha requerido mis hijos necesitaba que yo estuviera joven. Y entonces nada, nace Juanchi, que para mí ser su mamá, yo me volví loca. O sea, yo me enamoré de ese bebé. Es el más grande. Ajá, Juanchi.
Y entonces nada, tengo a Juanchi y en ese momento me dedico a apoyar a Juan José, mi esposo, que aparte de trabajar en la empresa de la familia de él, él quiso siempre, él tenía el sueño de tener un restaurante. Y aunque eso no era lo mío, yo dije, tú sabes que yo te voy a apoyar, vamos a ver, pero qué va, fue en la época de Hipólito, cuando el dólar se disparó, que los restaurantes no les fue muy bien. Aprendí mucho de eso. Me imagino. Sobre todo a que yo tenía que seguir mi carrera. Y entonces nada, bueno, en eso salgo embarazada del segundo. Cuando salgo embarazada del segundo, voy a una sonografía. Incluso yo estaba tan lejos de que me dijeran algo malo, que yo le digo a mi hermana y a una amiga que vengan a ver el chichi en la pantalla conmigo. Y ahí el señor que me hace la sonografía me dice, mira, el bebé tiene el pliegue nucal engrosado. ¿Qué significa eso? Cuando el pliegue nucal es una prueba que se hace a las 12 semanas de gestación, donde se mide el pliegue nucal del bebé, y si mide más de el pliegue nucal aquí, atrás. O sea, la nuca. Y si mide más de X, no me acuerdo el número, puede ser un indicio de síndrome de Down. Entonces, no es seguro. ¿Y qué pasa? Que si tú vuelves a la semana 13, a la semana 14, a hacértela, ya la prueba está negativa, porque es solamente en esa semana que eso se puede ver. Entonces, él me dijo, mira... Yo pensaba que era algo con la nariz o también, después se miden algunas otras características si esa sale positiva, pero esa es la principal. En ese momento era como nuevo esto, de que por sonografía eso lo estuvieran midiendo. Pero yo me recuerdo que el sonografista me dijo, mira, yo tengo un amigo que son médicos, le dijeron que el pliegue nucal estaba engrosado y no quisieron averiguarlo pensando que eso iba a pasar y que no era nada. Y al final sí nació con síndrome de Down. Entonces, tú decides, tú tienes el poder de saberlo con tiempo y prepararte o lo que sea. Y yo soy mucho y esa es otra mía, yo necesito ver la verdad. Cuando yo sé que hay algo que no está bien y yo no puedo ver la verdad, eso a mí me llena de angustia. Aunque la verdad sea dura, aunque la verdad sea algo que yo no quiero oír, yo necesito saberla. Cuando yo estoy navegando en el mundo ciega, me genera mucha ansiedad. A mí me genera ansiedad. Entonces yo dije, no. Yo siempre he dicho, más vale rojo un día y no pálido toda la vida. Yo dije, yo me quiero hacer una amniocentesis porque yo necesito saber. Me hice la amnio y salió positivo para síndrome de Down, pero el día antes de entregarme los resultados, yo voy a un cumpleaños con el grande mío, con Juanchi, y imagínate como yo tenía la cabeza esperando y yo sabía que al otro día me le iban a entregar los resultados. Y cuando yo entro a este patio y hay varias piedritas de esas, como una grama, y ponen la piedra como para que uno no pise la grama, algo se me cae de la cartera y cuando yo bajo a buscarlo, una manita me hace así, me dice, quítate. Y cuando yo levanto la mirada, era un niño con síndrome de Down. Y yo me levanté, que las piernas me temblaban, yo agarré una silla, me senté y llamé a mi esposo y le dije, mi amor, mira, mañana esa prueba va a dar positivo y ojalá sea tan bello y tan feliz como el que yo estoy viendo. Ay, Dios, mira, yo me engranó. Mírame, Ay, me emociono de recordarlo. Eso fue papá Dios te mandó un aviso, prepárate. En lo que nos tomamos el agua y tragamos, vamos a un pequeño corte comercial. Súper especial es cuando el silencio del amanecer se llena con las voces que amas. Súper especial es poder ver esa sonrisa todos los días. Súper especial es saber que, aunque cambien los días, algunos instantes se quedan. La vida nos regala momentos que merecen ser compartidos. Disfrutar cada uno de ellos, esto es Súper Especial. Salami Súper Especial Indubeca, alimento preferido para compartir. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM,
Energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Ok, seguimos aquí con Rosa Mari. Rosa Mari, iba a decir María Rosa. Estoy cambiando el nombre a cada rato. No importa. Entonces estábamos que te iban a dar ya el resultado de la Entonces, bueno, amniocitosis. al otro día me llama la doctora y me dice, mira, tú estás sola. Y Ay, yo Dios. estoy buscando al niño en el colegio. Dio positivo para síndrome de Down. Así fue por teléfono. No, porque ella pretendía que yo fuera allá a decirme. Yo le dije, mira, no, dímelo ahora, dímelo. Y me dijo. Entonces, cuando ya nos sentamos, Juan José y yo, al frente de la genetista, ya yo lo tenía asumido, porque ya el día antes yo había tenido esa experiencia. Claro. Y para mí fue un positivo en mi corazón, yo sabía, yo lo sentía. Y que ver este niño en este cumpleaños, yo tenía años sin ver a una persona con síndrome de Down y de repente el día antes de entregarme los resultados, ¿tú me entiendes? O sea, era Y demasiado un niño que se te coincidencia. acercara a ti, No, además. que me dio en la frente Que te dio en la- para decirme que yo me quitara del medio. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya yo estaba más tranquila, obviamente lidiar con el duelo no solo mío, el de todo el mundo, porque los suegros, mis padres, todo el mundo, tú sabes, procesándolo. De repente yo estaba más fuerte que los demás, o sea, yo le decía y la gente se desmoronaba, se ponía triste y yo decía, no, pero no te pongas triste porque no es un niño enfermo que yo voy a tener, un niño con una condición. O sea, yo veía como en la reacción de los demás, como si quien Nando iba a hacer algo malo, Exacto. ¿entiendes? Y yo no estaba de acuerdo con eso. Yo sí sabía que iba a requerir cosas que yo no sabía, ¿verdad? Claro. Tú buscabas un libro de síndrome de Down en esa época y te vendían uno en Casa Cuesta de 1975 que te hablaban de todas las condiciones de salud con las cuales pudieran nacer. Entonces tú tenías un diagnóstico, pero tú no tenías tu bebé en la mano Exacto, como para exacto. chequearlo y conocer al niño, su personalidad, no el diagnóstico de síndrome de Down. ¿Entiendes? muy Entonces diferente. eso fue difícil, pero entonces lo que yo hice fue, bueno, pues vamos a la asociación de síndrome, opuesto a lo que hacen los papás, porque los papás, cuando yo le digo, mira, yo quisiera que tú fueras a la asociación, vamos a conocer a los papás, no estoy lista, me dicen, no estoy lista. A veces duran años que no quieren ver otra persona con síndrome de Down. O sea, no lo aceptan. No es que están en su proceso de duelo, ¿entiendes? Hay algunos padres que le cuesta, pero lo mío fue, no, ¿dónde están mi gente? Porque lo que a mí me ha funcionado, yo tenía ya en ese entonces 26 años, y con todo lo que yo había vivido, lo que a mí me había funcionado era, ¿dónde están las personas que han sufrido lo mismo que yo? Que ellos son los que saben lo que yo voy a necesitar en este momento. Claro. ¿Dónde están las otras mamás que le Que me nacieron pueden estos orientar. niños, que me pueden guiar? En eso el padre Maza me dice que me pone en contacto con con la presidenta de la Asociación de Síndrome de Down en ese momento. Y la segunda diosidencia fue que ella me manda un correo muy lindo que yo guardo todavía y me habla de su hijo. Y yo le digo la historia del niño del cumpleaños. Y el email que ella me manda para Era atrás él. es la foto del niño. Él era Mira el niño. como mi granujo. Entonces ahí yo dije, no, Oh, espérate, wow. aquí hay una magia. Y ella me decía, mira, Rosa Mari, te va a sonar raro, pero hay una magia que rodea el síndrome de Down. Tú la vas a sentir. No, es que yo hace rato lo estaba sintiendo y el niño no había nacido, ¿entiendes? Sí. Entonces conocí a algunas parejas que tenían niños con síndrome de Down. ¿Y tu esposo cómo lo tomó? Mira, al principio, él, obviamente, a mí la vida me había moldeado para Te eso. preparó para llegar ahí. Juan José no había perdido a nadie
en su vida ni había pasado por ninguna de las situaciones por las que yo había pasado. Entonces, yo recuerdo que cuando yo le dije, mira, dicen que el bebé puede nacer con síndrome de Down, él como que me dice, ¿y lo vamos a tener? Y yo dije, bueno, yo no sé tú, pero yo lo voy a tener. Y él, no, ok. Él no sabe ni qué decir, ni qué preguntar. Ni qué hacer. Pero en el momento en que positivo, él dijo, para adelante, nuestro hijo. Y él ha estado a pie de cañón con sus hijos todo el tiempo. Y cuando nos fuimos más adelante, porque parte de lo que nos dimos cuenta es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar. Aquí no hay terapeuta físico ni ocupacional, en ese momento había muy poco. Era como que nadie tenía, como, no había mucho terapeuta, y los pocos que habían estaban llenos, porque eran como los mismos 3 terapeutas de habla de siempre. Entonces, en ese momento decidimos empezar a averiguar en Filadelfia, en los Institutos por el Logro del Potencial Humano, donde Glenn Doman. Y entonces los dos nos entrenamos por 4 años. Los dos cogimos los mismos cursos, fuimos con nuestros muchachos cada 6 meses. Yo terminé, él no terminó los cursos, yo terminé los cursos. Yo creo que él hizo conmigo la mayoría. Creo que el último fue que, yo no me acuerdo bien, pero cada vez que íbamos, que teníamos que coger un curso diferente, él lo cogía conmigo. Okay. O sea, y lo evaluaban ahí, nos daban un programa de terapia. Lo que él no podía hacer era ayudarme en el programa de terapia porque tenía que trabajar. Claro. Entonces, lo que yo hice fue que hice de mi casa un centro terapéutico. Literalmente, yo fui la terapeuta de Nando en los primeros 4 años. Y cuando el niño nació con alguna condición, no, gracias a Dios, él tiene una válvula bicúspide aórtica que nos dimos cuenta los otros días, después de miles de eco y de todo, pero es algo que eventualmente pudiera ser que necesitara un reemplazo de válvula, pero ahora mismo está perfecto. O sea que José Fernando ha sido un bebé saludable, fuertísimo, bello. Poco bebé en este mundo han sido tan bellos como ese. Él nació rubio, con el pelo casi blanco, no se le veía ni la ceja ni la pestaña. Y cuando nació con una familia que ya había hecho su proceso en el embarazo y se había informado y se había trabajado, y lo que queríamos era verlo bien. Entonces su nacimiento fue súper alegre. Okay. Hubo mucho alivio le revisaron todo y todo estaba bien, o sea que no, gracias a Dios no nació con muchos de los problemas de salud con que nacen estos niños, o sea que nos sentíamos súper felices. Como quiera, el duelo estaba ahí, porque tú lo comparas con tu primer bebé y tú dices, está tardando en lograr levantar la cabeza, le costó, él caminó a los 2 años y 2 meses. Le costaban las cosas, obviamente, más que a mi hijo mayor, que voló. Okay. Y obviamente tú tienes tu duelo ahí interno y te preocupa mucho. En ese momento a mí me preocupaba mucho, Dios mío, él va a hablar, él va a caminar, él va a poder leer, ¿qué él va a lograr? O sea, cuando mi mente se iba al futuro, yo me llenaba de ansiedad. Claro. Pero si yo me quedaba en lo que yo estaba haciendo en el momento presente, yo estaba bien, ¿entiendes? Pero tú sabes cómo es la mente, que siempre... Sí, que vuela. Y sí, y nada, pero él fue un bebé alegre, feliz. Y la magia que ese niño ha hecho con los miembros de la familia, porque él no solo vino para mí, de hecho yo creo que para la que menos vino fue para mí. Él ha transformado a todo el que los rodea, porque estos niños son coladores de gente buena. Tú sabes que yo el día entrevisté aquí a Sergio Acosta y a Gina. Sí, y a Amelia. Y a Amelia. Y noté algo, que tú como psicólogo y con esa experiencia, de una diferencia en temperamento, no sé si llamarlo temperamento o personalidad, entre síndrome de Down y autista. Totalmente. O sea, el autista es más lo que yo pude apreciar, más mecánico, vamos a llamarlo. Es un hemisferio izquierdo dominante. Más tan. Y yo veía a esta niña Amelia, que era como... una inteligencia emocional increíble. Increíble. Y cariñosa. Ellos son opuestos, yo pienso que... ¿Verdad que sí? Ellos son opuestos. Porque, y yo siempre digo que el cerebro perfecto sería de un síndrome de Down y un autista. ¿Verdad que sí? Porque que el autista, la persona con la condición de autismo, porque no se dice autista, okay, es una persona con un hemisferio izquierdo dominante.
Entonces, ¿Qué es la parte, qué es lo que hace el es la hemisferio? parte de memoria, la parte visual, la parte es una persona muy estructurada, que tiene muy buena memoria para meter mucha información. Tú ves que su habla es un poco robótica, que le falta a veces como la emocionalidad, le cuesta, por ejemplo, a algunos mirar a los ojos o tener la mirada durante una conversación. Pero el síndrome de Down, que también pudiera tener la condición de autismo, porque hay mucha comorbilidad, sí, hay muchas personas dentro del espectro que están, que también lo han diagnosticado con la condición de autismo, o sea, que tienen dos condiciones en una. ¿Y ¿entiendes? cómo conviven esas dos condiciones? Es difícil porque estamos hablando entonces de una persona con discapacidad cognitiva, pero también desconectado emocionalmente, y es duro para los padres que tienen esas dos condiciones. Entonces, pero vamos a decir que el síndrome de Down tiene mucho estereotipo. Tú sabes, la gente cree que toditos son cariñosos, que toditos son felices, no. Primero, ellos no siempre son felices. De hecho, ellos son mercuriales. Yo te diría que, por ejemplo, en el caso de Nando es feliz, pero no siempre. Y se quilla y se pone triste, y igual que todo el mundo. Tiene sentimientos. Igual que todo el mundo, y no es de que él abraza a todo el mundo, no, él abraza a quien él quiere. ¿Entiendes? Ahora, él tiene un radar para ver quién es que necesita un abrazo, que alguien me lo va a tener que explicar algún día. De verdad, ¿eh? Es increíble. O sea, yo tengo amigas que me ha dicho, Rosamari, yo estaba pasando por un momento, yo estaba tan triste, tan desanimada, y tu hijo me llamó por cámara, porque él llama a todo el mundo, y se sabe el cumpleaños de todo el mundo, y se acuerda de todo el mundo. Y si va a hacer un cumpleaños, quiere invitar a todo el mundo. Entonces, él como que sabe a quién llamar, es como una intuición, yo no sé ni cómo llamarlo eso. Pero él es muy ocurrente, muy detallista. José Fernando vive en el presente, porque ellos tienden a vivir en el presente, ellos no se van a un futuro que no existe, no él, porque hay algunas personas con síndrome de Down que cognitivamente están mucho mejor. Tuviste a Amelia, por ejemplo, y quizás Amelia sí puede sentir ansiedad, y sí puede preocuparle algo del futuro, y si tiene una obra se estresa. Pero en el caso de mi hijo, que tiene quizás en la parte cognitiva mayor retos, ¿qué te digo? Eso es como, no tiene la conciencia que quizás tiene Amelia, por comparártelo. Entonces él no sufre tanto. ¿Entiendes? A veces cuando el síndrome de Down cognitivamente está muy bien, empieza a resentir tener síndrome de Down. Eso te iba a preguntar. Y empiezan a rechazar su condición. En el caso de Nando, como él no tiene ese nivel de conciencia, por lo menos todavía no lo ha tenido, a él le encanta que él tiene síndrome de Down y adora a su amigo con síndrome de Down, y no hay ese duelo no lo acompaña. Eso yo te iba a preguntar, si ellos se daban cuenta de su condición. Algunos sí se dan cuenta de su condición y te dicen, yo no quiero tener esto, y no me gustan las mujeres con síndrome de Down, me gustan las otras que no tienen síndrome de Down. Sí, pero igual ahí hay un tema de una no aceptación. Y tú sabes que yo siempre digo que cuando tú tienes un hijo con síndrome de Down, tú tienes que juntarlos con sus iguales desde chiquito. Ok. Lo que los papás hacen es que generalmente los ponen en colegios inclusivos, donde él es la única persona con síndrome de Down en el curso. ¿Qué le pasó a Nando? Pero en la tarde yo lo ponía en Yo También Puedo, para que estuviera con Giacomo, con Leocar, con Amelia, con todito ellos, ¿entiendes? Desde chiquito. Porque lo que sucede es que cuando tú no haces eso, y ellos no comparten con sus iguales, y después tú quieres de repente en la adolescencia juntarlo con sus iguales, ellos no lo rechazan. Claro. Porque es una proyección. Claro. Lo hacemos usted y yo. Claro. O sea, si hay algo de nosotros que no nos gusta, pero vemos ese defecto en otra persona, entonces empezamos a criticar eso de la otra persona, pero en realidad lo que estamos criticando es una parte de nosotros, una sombra de la cual nos estamos desadueñando. Exacto. Eso mismo pasa con ellos. Entonces, con Nando, yo, gracias a Dios, desde chiquito, lo junté con su grupo, le dije, mira, él tiene síndrome de Down como tú, él veía, él estaba rodeado de ellos, entonces esas son su gente y él está feliz con su tribu. Ellos hacen todo juntos, el sentimiento de pertenencia. Entonces, a veces la familia, por protegerlo, dice, no, porque él no va a necesitar eso, porque él tiene sus primos, sus hermanos. Sí, pero sus primos y sus hermanos tienen su propia vida. Claro. Y tú no puedes decirle a tus otros hijos, por ejemplo, yo a Juanchi y a Gabriel,
Nunca le he dicho, tú tienes que quererlo, tú tienes que cuidarlo. No, señor. Yo le digo a cada rato, cuando ellos, sobre todo el chiquito, que se quilla bastante con él, yo le digo, mira Gaby, tú no lo tienes que querer, tú lo quieres si tú quieres. Ahora tu papá y yo lo amamos. Y a la media hora viene y me dice, claro que yo lo quiero. Pero si yo le dijera... Porque se tiene ¿cuánto? 13. 15. 15. Si yo le dijera, tú lo tienes que querer, ¿qué va a pasar? ¿Entiendes? Otra mentira que se repite muchísimo en este mundo es que estos niños le nacen a padres especiales, y eso es mentira. Estos niños con diferentes condiciones le nacen a todo tipo de personas, aleatoriamente y sin explicación. Por eso, qué bueno que tú traes eso a colación, porque yo siempre oigo que dicen cualquier niño que nazca con una condición. ¿Por qué? ¿Qué sabe? Porque esa familia es especial. Que yo digo, no. Eso el niño no es así. el niño no hace a la familia especial. El niño es especial. Ojo. Claro. La familia, algunas se convierten en familia especial y otras no. Hay padres que se convierten en padres especiales, que el reto de sus hijos lo lleva a ser mejores personas, que su nivel de conciencia aumenta, que deciden trabajarse, que deciden abrir los muros de su corazón. Personas que decían, a mí nada más me gusta la gente así, así, de repente estos niños llegan y rompen con dinamita todos esos muros y tú te das cuenta, no, es que yo amo a todo tipo de personas. Es que como ellos se ven, no dice nada de quiénes ellos son. Entonces, no todo el mundo se convierte en un padre especial. Algunos sí, y yo tengo el honor de conocer a muchos padres especiales, pero hay otros que no. Y no es verdad que porque te nació un niño con una necesidad especial, automáticamente te convierte a ti en una familia especial. La familia se tiene que ganar ese título. Hay que trabajarla. Claro. O sea, eso no es... No, eso no es contagio, no se pega por osmosis. No, y te iba a decir, porque también, o sea, cuando tú piensas en tener tu familia, tú piensas mamá, papá y los hijos, y que el hijo va a ser médico, que el otro va a ser, o sea, hay muchas expectativas normales, o sea. Pero no son normales ninguna de las expectativas. No, pero es lo que uno hace. Sí, pero... Después que uno tiene los hijos, bueno, pues tú dices, bueno, esto parece que va a ser por aquí o por allá. Es increíble cómo desde el embarazo, cuando uno materniza desde la herida, uno le hace daño a los hijos. Desde que tú te embarazada y tú te agarras teniendo pensamiento de ojalá tenga el pelo así, ojalá le guste esto, ojalá juegue fútbol, ya tú estás atando expectativas a ese niño. Como nosotros debemos de esperar a los hijos embarazados, wow, ¿cómo será? ¿Quién será? ¿Qué le gustará? ¿Y a quién se parecerá? ¿Y qué decidirá qué decidirá con su vida? ¿Entiendes? Pero como la gente lo hace, ay, yo quiero una hembrita. ¿Por qué? Cuestiónate por qué tú quieres una hembrita. Para que me cuide. Sí, esa parte a mí siempre me ha hecho a mí un ruido del carajo. Ajá. Ay, yo quiero una hembra y los papás, para que me cuide. Los papás, no, yo quiero una hembra porque así yo estoy segura que me va a cuidar, hermano. Cuídese usted. Entonces tú no le estás dando una vida para que sea libre. Tú le estás dando una libra para conveniencia. Exactamente. Vamos a ese tema, pero vamos a un corte. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Súper especial es cuando el silencio del amanecer se llena con las voces que amas. Súper especial es poder ver esa sonrisa todos los días. Súper especial es saber que, aunque cambien los días, algunos instantes se quedan. La vida nos regala momentos que merecen ser compartidos. Disfrutar cada uno de ellos, esto es Súper especial. Salami Súper especial Indubeca, alimento preferido para compartir.
3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Una cosa, estamos hablando de las expectativas que uno se hace de los hijos. Yo creo que esa expectativa, cuando uno está embarazada, cuando el hijo nace, cuando el hijo está en el colegio, cuando se gradúa, cuando se casa. O sea, los padres cometemos el error, porque hablando contigo veo que es un error, de querer, yo no quiero decir la palabra, pero es gobernarle la vida. No, porque óyeme, lo que tú deberías de hacer. Lo que tú tienes que hacer. Y lo que tú tienes que hacer. Entonces eso está metido en el asunto de lo demás. Tú me hablaste ahorita de los asuntos míos, lo del otro y lo de Dios. Esa parte me gustó porque es como una forma muy fuerte. Byron Katie dice que hay 3 tipos de asuntos. Los asuntos míos, lo que yo siento, pienso, quiero, hago. Los asuntos de los demás, lo que los demás hacen, piensan, quieren y hacen. Los asuntos de Dios, y ahí vamos a incluir condiciones, terremotos, enfermedades, diagnósticos, ¿verdad? Muerte. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento de que mi hija debería llamarme más. Ajá. Eso es típico. Vamos a hablar de eso. Si yo tengo el pensamiento, mi hija debería llamarme más, o sea, yo tengo una expectativa, yo estoy metida en el asunto de mi hija, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siente en tu cuerpo cuando tú has tenido ese pensamiento, mi hija debería llamarme más? No, ya tú comienzas en una, debería de llamarme más, o sea, que no me está llamando lo suficiente para mí, entonces ahí hay un dolor. Y también cómo tú te sientes con ella. No, sí, como, no bien. Ajá. Bien uno no se siente. No, pero ¿qué emoción tú dirías entre rabia, tristeza o miedo? Rabia, pique. ¿Y cuál va a ser ¿De qué vaina es? ¿Por qué tú no me llamas? Ajá, ¿y cuál va a ser la próxima cosa que va a salir de tu boca como una pedra cuando ella y tú hablen? Por fin decidiste llamarme. Una agresión. Una agresión. Porque las víctimas somos violentas. Cuando tenemos una historia en la cabeza de lo que el otro debería de hacer, y no estamos victimizando, ¿verdad? Nos convertimos en los agresores. Entonces, cuando en vez Pero mira, los padres somos muy... vivimos metidos en el asunto de los demás. Entonces, el duelo. Cuando a ti te dicen que tu hijo viene con una condición, hay un proceso de duelo que es normal, que la familia tiene que pasar por ese proceso, porque muere ese hijo idealizado que tú pensabas que tú ibas a tener, y viene otro hijo que tú no sabes bien qué es lo que... cómo es, pero tú sabes que va a necesitar quizá ayudas, que no va a fluir, que quizá ese niño va a meritar estimulación o algún tipo de soporte. Como yo me sentí yo me sentí desempoderada. Porque yo sentí que lo que él necesitaba, yo no estaba preparada para dárselo, que yo iba a necesitar de expertos que me dijeran cómo ayudarlo. Y él sabe que no solo con ser mamá iba a ser suficiente. Y por eso yo decidí entrenarme yo para manejar su terapia, porque era mi forma de recuperar ese poder, de ese desempoderamiento que yo sentí. También hay 3 tipos de reacciones ante cualquier situación que tú puedes tener, ¿verdad? Pelea, evasión o fight, flight y freeze, ¿verdad? Pelea, evasión o te frisa. Y la mía siempre es de pelea, porque todos tenemos las 3 reacciones, pero la mía usual es la de pelea, es la de tomar control. Con todo, con la muerte de papi, con el divorcio de mi padre, con todas las cosas que a mí me han pasado en mi vida es... déjame yo aprender lo más que yo pueda de esto para yo poder dominar esta situación. Es como take over, es como
Entonces, ¿qué pasa? Que la emoción que está atada a esa reacción es rabia, en el fondo. Entonces, tú no quieres conectar con la rabia, pero tú estás en la reacción. Pero en realidad sí tú tienes ira con la vida, de coño, con todo lo que yo he pasado, a mí también me va a pasar esto, o sea. Entonces, eso te mete automáticamente en los asuntos de Dios. Cuando tú tienes un pensamiento de, ¿por qué a mí? Que es lo que los padres muchas veces me dicen. Cuando yo, imagínate que yo me llama cada rato, mira, le acaban de dar el diagnóstico a esta familia, quiere hablar contigo. Y yo hablo con ellos y los acompaño en este proceso. Y la pregunta más común que yo escucho es, ¿por qué a mí? Tú sabes que yo nunca me pregunté eso. Porque lo que yo pensé, me llegó como por un segundo a la mente. Y yo le decía a Juan José, es que yo no puedo ni preguntar por qué a mí, porque ¿por qué no a mí? ¿Por qué yo soy tan especial que la vida a mí no me puede mandar un hijo con síndrome de Down y se lo puede mandar a otra gente? O sea, es ridícula la pregunta, si tú te lo preguntas. Es una forma egoísta. No, entonces hay una creencia detrás de esa pregunta. Esto no debía haber pasado. Claro. Y eso te mete automáticamente en los asuntos de Dios. Y en el asunto de Dios no tenemos el control. En los asuntos de los demás no tenemos el control. En el único asunto que tenemos el 100% del control es en mis asuntos. Entonces, si yo quisiera hablar más con mi hija, desde mis asuntos, ¿qué yo pudiera hacer? Yo llamarla yo o mandarle un mensaje. Pero si ella entiende que hablando conmigo una vez al mes es suficiente, pues yo tengo que verificar, ok, ¿qué vacío es que yo quiero que ella llene? Okay. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para darme yo lo que yo necesito? Déjame identificar, ¿qué es lo que yo necesito? Estoy sola, necesito más compañía. Entonces, quizá en vez de cargar a mi hija con tener que cuidarme, déjame yo buscarle más lados a mis amigas, o a mis hermanas, o meterme en una clase, o qué yo puedo hacer en vez de victimizarme y culpabilizar a otro para yo tomar control sobre mi felicidad y mi vida. Y hay muchísimo que se puede hacer. Entonces, desde mis asuntos, yo no puedo decir por qué a mí, por qué no a mí. Ahora, ¿cómo yo quiero, que fue lo que yo pensé, cómo yo quiero llevar mi maternidad de este hijo? O sea, ¿cómo yo quiero manejar esto? Porque yo no voy... ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a mí? Claro que me tenía que tocar a mí. Tiene todo el sentido del mundo que yo haya sido la mamá de este niño, porque yo estoy más preparada que toda la gente que yo conozco alrededor de mí para ser la mamá de este niño. Lo vi de una vez. Lo otro es que yo sabía que en mi corazón estaba el amor incondicional para darle, porque yo lo amé incondicionalmente desde que él era un guandulito allá adentro. Claro. Entonces, ¿cómo yo lo quiero hacer? Que yo no agarre a mi hijo de excusa para no vivir, que no le eche la culpa de todos mis achaques, que no me victimice, porque eso es lo que yo veo mucho, de que, ay, es que mi hija, yo estoy así, porque imagínate, yo no lo puedo dejar sola. Es mentira, usted está agarrando de excusa a ese hijo para no hacer muchísimas cosas. O no, que no me gusta ir a tal sitio, porque tú sabes cómo es la gente. Y que eso es porque está metido en el asunto de los demás. No es que no me gusta llevarlo porque la gente se queda mirándolo. Usted está metido en el asunto de los demás porque usted tiene una creencia que los demás lo miran o no deberían de mirarlo, pero usted está queriendo controlar a un tercero que está fuera de usted. Imposible, usted nunca va a controlar eso. Entonces, desde tus asuntos, tú vuelves y agencias. Ok, yo quiero ir al concierto con mi hijo porque no tengo con quién dejarlo, que eso pasa mucho, pero entonces yo tengo que renunciar al control sobre los demás. Que lo miren, no lo miren, ¿qué importa? Ahora, en mi experiencia, como digo yo, que me dé par de tres. Bueno, y aunque no te dé par de tres, porque tú no puedes decir, no me va a importar, y si te importa, te importa, exacto, ¿entiendes? Pero por lo menos tú te cuestionas, ¿por qué me duele? ¿Hay algún tipo de vergüenza que a mí me genera tener un hijo con esta condición? ¿Será que yo me avergüenzo de él? Okay. Y lo estoy proyectando en los demás. Porque eso puede ser. Y con eso yo puedo trabajar. Pero cuando a mí me vienen con, no, que los demás, ellos no saben lo que le espera. Porque yo sé que no es lo demás. Entonces, ahí tú dices, ok, lo demás, ok, ¿qué fue lo que de los demás? Ven, vamos a entonces, en mi experiencia, lo que yo he visto es, y quiéreme como soy, ha visto también la fundación y todo lo que estamos en la fundación, es que es todo lo contrario. La persona cuando ven a Nando entrar a cualquier sitio, le ven su carita e inmediatamente entienden todo. Entienden, esta es una persona con síndrome de Down, se le ve en su carita, es posible que necesite ayuda y están pendientes y te lo cuidan de más. Es más, yo quisiera a veces que no le ayuden tanto, porque si es algo que él puede hacer solo, es mejor que pida ayuda y esperar. Claro. Pero yo lo que he recibido es todo lo contrario. Yo no sé si es por lo mucho que yo lo amo y lo orgullosa que estoy de él, pero yo lo que recibo de los demás es, ay, qué lindo, y hola, y lo saludan, y le dan, yo no, muy pocas veces
me he topado con gente, ¿verdad? Yo tengo un cuento con él en los supermercados, cuando él era chiquito, que la gente estaba menos educada, porque acuérdate que Quiéreme Como Soy tiene 14 años. Ha hecho un y trabajo se ha hecho un enorme. trabajo increíble. Pero cuando él era chiquito, yo me acuerdo que yo lo ponía en los carritos del supermercado y la gente, había gente que miraba de que, ¡ay! Y había gente que miraba como que no quieren que yo me dé cuenta que están mirando, pero están mirando, y hay gente que se queda mirando, ¿verdad? Entonces José Fernando era un especialista en él, como la gente que lo miraba, le decía adiós, pero el que no lo estaba mirando como así, que no quería hacer contacto con él, él esperaba que lo miraran a los ojos y le decía de que lo desarmaba. Y yo decía, mira, él se presentaba, no tenga miedo. Tú a mí no me vas a ignorar. Entonces yo me moría de la risa porque yo le decía a mi esposo, es que él no deja que lo ignoren. Él no deja, ¿entiendes? No había ninguna explicación que yo tuviera que dar y ningún papá tiene que dar ninguna explicación. No. Ahora, la sociedad tiene que entender, cuando está en un supermercado y un niño quiere algo y el papá no se lo quiere comprar, sí me ha pasado que la gente dice, ¡ay, hombre, cómpreselo! Estamos tratando de enseñarle a estos niños que muchas veces tienen problemas de conducta a seguir una instrucción. Y si la instrucción es, no hay papita, no hay papita. No hay papita. Y el entorno tiene que apoyar al papá, a la persona que está en autoridad alrededor de ese mandato, ¿tú entiendes? Pero ahí vienen los abuelos que son especialistas en romper las reglas y todo el mundo... Bueno, espérate, con los abuelos, espérate, no te metas en ese terreno porque hay que llegar a un acuerdo con los abuelos. Mira lo que pasa, Una hay vez un acuerdo. En mi casa, te pongo ejemplo, Ajá. Los jueves van los nietos. Me va a defender. No, los jueves hay helado, puede haber refresco, que no se lo doy porque van donde la otra abuela y le dan, digo, bueno, pero hay helado, no es un helado. La mamá de esos niños es nutrióloga, pediátrica, o sea, si yo me llevo de ella no le doy nada, pero no, mami, mira, los jueves eso es libre para ustedes. Claro. Pero los niños están tan conscientes que a veces te dicen, ya yo me como un helado, ¿tú crees que me puedo comer el segundo? Claro. Pero en la casa de los abuelos se permiten romper. Sí. Eso es normal en un niño neurotípico, pero en un niño con necesidades especiales, la verdad es que ellos no entienden muchas veces que aquí sí, allí no. Ok, entonces hay que mantener la Entonces, regla. Okay. a los padres hay que ofrecerle apoyo porque es desgastante. Cuando a una persona en situación de discapacidad hay que enseñarle las cosas, hay que hacerlo con mucha repetición y no se pueden romper las reglas. Es difícil, ¿entiendes? Ahí no con entra ellos de que hay que es tratar, el abuelo. Ajá, entonces ahí los papás necesitan mucho apoyo del entorno. Yo entiendo lo que usted dice y claro, es lógico, uno es abuelo y quiere... Sí, ¿verdad? no, pero lo que tú dices tiene mucha validez porque pero tengo ellos que no ayudarlo. saben, ellos no entienden que aquí sí, allá no. Y entonces Exacto. muchas veces romper las reglas en un sitio es comenzar de cero. Y con el tema de, por ejemplo, el asunto de los demás, pasa mucho que ahora mismo el autismo es increíble, los números que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, Es preocupante, alarmante. Totalmente. Hablaron de uno en 30, pero Merillo salió los otros días en Diario Libre dando una entrevista diciendo que uno en 20, ¿verdad? Eso. Entonces, eso es una locura. Y estos niños le cuesta mucho transicionar de una actividad a la otra, le cuesta mucho aceptar un mandato, o si ven algo que son sus cosas favoritas, le cuesta mucho no ir huyendo a agarrarla. Entonces, hacen tantrums en los sitios públicos muchas veces y cuando el papá tiene vergüenza o cuando lo han criado con ese sentimiento de vergüenza, de qué van a decir los demás, qué van a pensar los demás, a veces ese papá a mí se me paraliza en ese tipo de situaciones, pero no por lo que está haciendo el niño, sino por querer controlar lo que todo el mundo alrededor te está queriendo pensar, y mi trabajo se convierte en decirle, tú tienes que renunciar al control sobre los demás, tú estás metido en el asunto de los demás, en ese momento, desde tus asuntos tú piensas, ¿qué yo quiero hacer con este niño que me está haciendo esto? Lo otro ya no existe. ¿Entiendes? Y nosotros como sociedad también tenemos que entender, no meternos y preguntarle al papá, ¿cómo te ayudamos? ¿En qué te podemos ayudar? Yo creo que eso es ¿Entiendes? una de las claves. O vete, si tú no vas a ayudar, vete. Pero en no te opinar, metas. no, exacto. Porque hay un tema ahí de... Entonces, ¿tú te acuerdas cuando yo te decía que en mi experiencia, cuando Nando entra a un sitio con su carita, la gente entiende lo que él tiene? Ah, mira, esta persona tiene síndrome de Down. O si viene una persona con discapacidad motora, viene en silla de ruedas, ah, mira, tiene discapacidad motora. O si tiene implante coclear, ah, mira, esta persona tiene una discapacidad auditiva. ¿Verdad? Entonces, en el tema de la discapacidad es evidente, hay algo que falta
que no permite que la persona esté al mismo nivel de los demás, ¿verdad? O sea, en condiciones de igualdad con los demás. Exacto. Entonces, se necesita de algún tipo de apoyo. En el tema de discapacidad cognitiva, pues, son muchos los apoyos. A veces hay profesores, maestros acompañantes, los mismos padres, X. En el caso de una persona de discapacidad motora, tiene silla de ruedas y necesita rampa en la ciudad para poder accesar, ¿verdad? Claro, todo tiene su necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el obstáculo, esa barrera que enfrenta la persona en situación de discapacidad, no es la discapacidad. La barrera la pone la sociedad. Cuando no tiene rampa, cuando no tiene acceso, cuando no ofrece una educación para una persona en situación o una adaptación para una persona en situación de discapacidad cognitiva, ¿entiendes? Entonces la barrera la pone la sociedad, la barrera no la pone la discapacidad de la persona. Voy a anotar eso porque para mí lo que tú acabas de decir es así. Entonces la barrera la estamos poniendo nosotros. ¿Entiendes? Cuando ponemos un programa de televisión sin lenguaje de señas, es una barrera, porque entonces tu contenido no lo puede escuchar una persona con discapacidad auditiva. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O la persona no vidente, por ejemplo, si no todo está en braille o como ellos puedan accesar la información, el obstáculo lo pone la sociedad, no lo pone la discapacidad o lo que le falta a esa persona. Y en el tema de la neurodiversidad, que vamos a decir qué es neurodiversidad, es la forma natural en que un cerebro procesa la información. Entonces ahí estamos hablando de algunas personas con autismo, porque hay personas con autismo que también tienen discapacidad cognitiva y ya caen en la categoría también de las dos, ¿verdad? Ok. Pero muchas personas con autismo no tienen discapacidad cognitiva. Son personas que tú le haces un test de IQ y sus niveles de inteligencia están dentro de lo normal. O las personas con déficit de atención, con o sin hiperactividad, dislexia, dispraxia, discalculia, Tourette y un sinnúmero de cosas que caen dentro de la sombrilla de neurodiversidad. ¿Qué es lo que ocurre con esa situación y con los niños con autismo? Que en su cara no se nota que ellos tienen nada, no es evidente. Tú te das cuenta de que hay un tema por la conducta, o porque hablan un chin alto o raro, o su performance, o como se están conduciendo, hay algo que no es normal, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente oye algo, o quizá un tono de voz un poco subido, o robótico, o que no habla, o que no se está portando bien, o que le falla la motricidad, o algo de sus habilidades para demostrar esa inteligencia no sale como el cerebro neurotípico espera. Entonces, inmediatamente, este muchachito como que es especial, porque esa es la palabra que se usa aquí ahora. Este tiene una condición o tiene algo, pero como en su cara no es evidente lo que tiene, la primera reacción de la persona es alejarse. Muy contrario a la discapacidad, que la primera reacción de las personas empáticas es acercarse y ofrecer ayuda, porque entienden lo que el niño tiene. Y nosotros desde la Fundación Quiéreme Como Soy entendimos, claro, es porque nunca hemos hablado de neurodiversidad. Así mismo como este país se hizo un trabajazo de hace 14 años hablando de lo que es discapacidad cognitiva, así mismo tenemos que hacer un gran trabajo de hablando de lo que es neurodiversidad. Que ese va a ser el próximo programa, porque ya con hace rato que me están haciendo señas, pero yo me he quedado como wow. De verdad, yo quiero para que hagamos un programa sobre ese tema. Sí, claro. Te agradezco enormemente, tú no te imaginas las luces, que incluso a mí en lo personal, eso que me dijiste de que si la hija no llama, porque es que los papás, sí, lo que tú dices. No, entonces si eso le da lo que se identifica el qué vacío quiere llenar y cómo yo desde mis asuntos puedo llenarlo sin cargar. Bueno, eso va a ser juntarme más con las amigas, más café, aunque yo lo hago muy regularmente, eso gracias a Dios. Y la barrera la pone la sociedad, no la persona con la discapacidad. Para mí es un claim súper bueno, porque lo dice todo. Hija mía, te veo. Gracias por la invitación. No, en este mismo mes te voy a llamar para que me pongan agenda. Cuenta conmigo. Cuando tú salgas de aquí, agenda, ya tú sabes que los días de grabación. Está bien. Para que entonces hablemos de ese tema, porque yo le he dado mucho. Alguien me dijo, ¿por qué tú estás haciendo tantos programas de niños con autismo y eso? Digo, pero que yo no tengo que tener nadie en la familia que tenga esa condición para querer crear conciencia en la sociedad, que creo que es la parte que más nos está haciendo falta. No, y si los números siguen así, nos va a tocar nietos así. Claro, sí, exacto. Entonces tenemos que averiguar. Son muchos temas que la gente cree que como que no, a mí no me toca, a todos. Esa es la actitud siempre. Sí, hasta que te toca y después tú quieres toda la ayuda del mundo. Yo cuando a mí me diagnosticaron cáncer, yo dije, diablo, me tocó
sin jugar, me cantaron bingo sin jugarlo y Michelle que estaba al lado mío me dijo, tú te equivocaste, tú tienes la edad y todas las condiciones para que te tocara. ¿Quién te dijo que no? Yo dije, ok, está bien, gracias. ¿Por qué a mí? Ella te ubicó de una vez. De una vez, Ubicatex. Sí. Hija, 1.000.000 de gracias y nos Encantadísima. vemos muy pronto. Claro que sí. Y ustedes, yo espero que hayan aprendido tanto como yo en este programa y recuerden, la barrera la pone la sociedad, no la persona con discapacidad. Grábense eso y foméntenlo. Nos vemos.